Antes de comenzar, quiero agradecerles profundamente por seguir esta historia. Realmente significa mucho para mí saber que hay personas disfrutando de lo que escribo. Si aún no están suscritos, les invito a hacerlo. No olviden darle en la campanita para que YouTube les avise si he subido nuevo video, porque por alguna razón, YouTube no recomienda mis vídeos. En fin, si tienen alguna idea, sugerencia o incluso una pregunta, no duden en dejar un comentario. Siempre me encanta leer sus pensamientos y opiniones. Me ayudan a mejorar y me dan mucha motivación para seguir adelante. Bueno, vayamos a lo que venimos. Un exorcista entre demonios. Arco 2. Capítulo 5. Una interesante sorpresa. Abrí los ojos. Estaba acostado en un suelo blanco, completamente liso. Me incorporé lentamente, sintiendo un peso extraño en mi cuerpo. Instintivamente, llevé la mano a la herida que me había dejado Alfred, pero no sentí nada. Ni dolor, ni el rasgo áspero de la herida, nada. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. No había nada. Solo un inmenso vacío blanco que se extendía en todas direcciones. ¿Dónde estoy? La inquietud creció en mi pecho. El lugar tenía una atmósfera extraña, una combinación de calma y algo que no terminaba de identificar. No era miedo, pero tampoco tranquilidad. No sabiendo qué más hacer, comencé a caminar. El silencio era absoluto, salvo por mis propios pasos. Algo en este lugar se sentía familiar. Pero no podía decir por qué. Caminé durante lo que pareció una eternidad hasta que el hastío y la incertidumbre me hicieron romper el silencio. ¿Hay alguien aquí? Mi voz resonó en el vacío, reverberando hasta que se perdió en la nada. Por un momento, no hubo respuesta. Hasta que una voz familiar, demasiado familiar, sonó a mis espaldas. Vaya, cuánto tiempo, Isaac. Mi sangre se heló. No puede ser. Esa voz, su voz. Me giré lentamente, con el pecho apretado por una maraña de emociones que no lograba descifrar. Y ahí estaba él. Kael. El aire pareció quedarse atrapado en mi garganta. Sentí una punzada de confusión, alegría, ansiedad, incredulidad, todo golpeándome de golpe, como una ola que no te da tiempo a reaccionar. Intenté hablar, pero mi voz flaqueó. Kael, él sonrió con la misma tranquilidad de siempre. En efecto, ese es mi nombre. No lo pensé. No me importó si esto era un sueño, una ilusión o algo peor. Simplemente caminé hasta él y lo abracé con fuerza. Si esto no era real, entonces que la mentira durara un poco más. Kael soltó una risa ligera. Oye, tranquilo, no voy a desaparecer. No respondí. Solo apreté más el abrazo. Lo siento, murmuré, sintiendo como mi garganta se cerraba. Él suspiró y me dio un par de palmadas en la espalda. Tranquilo. No pude evitar que algunas lágrimas rodaran por mi rostro. Después de un rato, me separé del abrazo y lo miré de pies a cabeza, analizando cada detalle. Si esto era una ilusión, era demasiado precisa. Su cabello amarillo, brillante como las margaritas bajo el sol. Sus ojos verdes, profundos como una esmeralda. Incluso su atuendo, aquel viejo traje que solía usar en sus ratos libres cuando no estábamos en misión, sino simplemente descansando en la iglesia. Era él. Kael soltó una ligera risa. Vaya, te ves terrible, más viejo que la última vez que nos vimos. Su comentario me sacó una sonrisa cansada. Bueno, la última vez que nos vimos fue hace casi un año. Él asintió con una sonrisa, como si ese dato no le sorprendiera. Tienes razón. Dicho eso, se dejó caer al suelo blanco con la misma despreocupación de siempre. Lo imité, sentándome frente a él. Hay tanto que quiero contarte, Kael negó con la cabeza suavemente. Tranquilo. Igual no tenemos mucho tiempo. Su tono era relajado, pero sus palabras encendieron una alarma en mi interior. ¿De qué estás hablando? Pregunté, frunciendo el ceño. Él suspiró. Bueno, por así decirlo, ahora mismo estás muerto. El frío me recorrió la espalda. O más bien, casi muerto, corrigió con una sonrisa tranquila. Mi cabeza intentó procesarlo. Espera, esto va demasiado rápido. Kael se encogió de hombros. Lo sé. Pero tampoco es como si pudieras hacer algo para evitarlo, ¿verdad? No respondí. Todo esto me abrumaba, pero de alguna forma, la expresión serena de Kael tenía un efecto tranquilizador en mí. Como si, a pesar de todo, realmente fuera a estar bien. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Estás en algo así como un limbo. ¿Limbo? Sí. Digamos que tu cuerpo allá afuera se niega a morir. Por eso tu alma quedó atrapada aquí, entre la vida y la muerte.
Entiendo, murmuré, echando otra mirada a aquel extraño lugar. De hecho, Kael hizo una pausa. Yo no soy el verdadero Kael. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Mi voz se endureció y mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Qué estás diciendo? No sabía si debía prepararme para pelear, pero no iba a bajar la guardia. Kael levantó las manos en un gesto pacificador. Es difícil de explicar, pero soy algo así como una manifestación de tus recuerdos. Un reflejo de lo que Kael significaba para ti. Permanecí en silencio mientras lo observaba de nuevo, intentando descifrar si decía la verdad. Entonces, ¿no eres real? No. El verdadero Kael murió en aquella explosión, salvándote. Bajé la mirada. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero escuchar esas palabras directamente de su propia voz, aunque no fuera la real, seguía doliendo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Kael sonrió con cierta picardía, esa misma que siempre le había acompañado. Buena pregunta. Pero no es la correcta. La verdadera pregunta es, ¿por qué aún no aceptas que estoy muerto? Mi mandíbula se tensó, el dolor en mi pecho se intensificó. No era algo que no supiera, pero el simple hecho de que me lo dijera con esa sonrisa, como si fuera solo una broma, me hizo sentir vulnerable. Ya sé que no fue mi culpa, respondí, con la voz algo quebrada, intentando no sonar débil. Sí, has aceptado que no fue tu culpa, dijo Kael, su tono se suavizó un poco, como si estuviera observando algo más allá de mi rostro. Pero ahora, el miedo que tienes es más profundo. Tienes miedo de volver a perder a alguien. Es algo palpable, Isaac. Lo llevas contigo, y eso te está paralizando. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Era cierto? Estaba tan asustado de perder a alguien más que prefería ponerme a mí mismo en peligro para protegerlos, en lugar de arriesgar que alguien cercano a mí sufriera. No quiero perder a nadie más, Kael, dije en voz baja, casi un susurro. Me costaba decirlo, pero de alguna forma, esas palabras necesitaban salir. Kael me miró fijamente, como si pudiera ver lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir poniéndote al frente, protegiendo a los demás a costa de ti mismo? Porque ese es el camino que has elegido, ¿verdad? Ponerte siempre frente al peligro antes que ver a los que te importan sufrir. Mis pensamientos se volvieron un torbellino. Sabía que tenía que enfrentar este miedo, pero no estaba seguro de estar listo. Sin embargo, algo en sus palabras me golpeó con fuerza. Ponerte frente al peligro, antes que verlos morir. Isaac, ¿de verdad crees que puedes seguir protegiéndolos a todos? Preguntó, su tono lleno de una calma resignada. Ponerte al frente de cada batalla, a costa de tu vida, no siempre va a ser suficiente. Puedes poner tu vida en la balanza, pero eso no garantiza que puedas salvar a todos. Eso es parte de la vida, amigo. La gente se pierde, y no importa cuánto te esfuerces, no siempre podrás protegerlos. El golpe de esas palabras fue como una patada al estómago. Me quedé en silencio, sintiendo que el peso de su verdad comenzaba a calar hondo en mi pecho. Kael suspiró, como si estuviera viendo el tormento en mi rostro. La vida es eso, Isaac. No siempre es justa. La gente se va, y la única opción que nos queda es seguir adelante. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. A veces, perder es inevitable. Y el mejor favor que le puedes hacer a las personas que te importan, es vivir para recordar lo que compartieron, no vivir con el miedo de perderlos. Mis pensamientos quedaron atrapados entre esas palabras. ¿Era cierto? Estaba tratando de hacer lo imposible, poniendo mi vida en juego por una causa que quizás no podía evitar. El silencio entre nosotros se alargó, mientras yo pensaba en sus palabras, reflexionando sobre lo que significaban realmente. No respondí, no tenía respuesta en ese momento. Solo escuché, como si cada palabra de Kael fuera una piedra lanzada a un agua que aún estaba calma en mi interior, pero cuya quietud comenzaba a romperse. Solté un suspiro. Quizás tengas razón, Kael sonrió con satisfacción. Ánimo. Lo estás haciendo bien. Y veo que ya no estás solo, tienes nuevos amigos, personas que te apoyan. Incluso los consideras como tu familia, ¿verdad? No pude evitar sonreír. Aunque no fuera el verdadero Kael, esa era exactamente la clase de cosa que él diría. Un suspiro pesado escapó de mis labios mientras procesaba lo que Kael acababa de decirme. Todo esto, este lugar, era como si tuviera voluntad propia, como si respondiera a lo que más deseaba en el fondo de mi corazón. No pude evitar soltar una risa amarga.
Así que, este sitio simplemente me concedió mi deseo de querer hablar con Kael, aunque sea una última vez. Kael asintió con una leve sonrisa, pero no dijo nada más. Por primera vez desde que llegué aquí, el silencio se sintió más pesado. Ya no era esa calma extraña que me había acompañado al principio, sino algo más inquietante. Fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si algo invisible tirara de mí. Al principio, fue leve, casi imperceptible, pero con cada segundo que pasaba, la sensación se volvía más intensa. Mi cuerpo no se movía por voluntad propia, sino que era arrastrado por una fuerza invisible. Parece que ya es hora, Isaac. No puedes quedarte aquí para siempre. La voz de Kael sonó tranquila, pero había un matiz de nostalgia en ella. Mis manos temblaron mientras trataba de aferrarme a algo, pero el tirón se hizo más fuerte. Quise hablar, decirle algo, pero cuando intenté abrir la boca, no salió ningún sonido. Él solo me miró con su típica expresión calmada y me dedicó una última sonrisa. No olvides que sigues vivo por una razón. No desperdicies esta segunda oportunidad. Kael, mi voz finalmente salió, pero para cuando me di cuenta, todo comenzó a desmoronarse. El suelo bajo mis pies se volvió inestable, y la luz blanca que lo envolvía todo empezó a quebrarse como un espejo. A hacer algo más, todo se volvió negro. Y luego, sentí algo. Dolor. Aire entrando en mis pulmones con un ardor sofocante. Y lo primero que vi al abrir los ojos fue un techo familiar, uno que solía ver cada vez que me levanto por las mañanas. Había vuelto. Lo primero que hice fue moverme hacia un lado. Tenía ganas de vomitar. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza antes de expulsar lo poco que quedaba en mi estómago. Un ardor amargo recorrió mi garganta, dejándome un sabor metálico que me revolvía aún más el estómago. Respiré entrecortadamente mientras me limpiaba la comisura de los labios con el dorso de la mano. Aunque de una forma, me sentía aliviado, era como si de alguna manera había expulsado algo que me estaba envenenando. El cuerpo me pesaba. Cada músculo parecía de plomo, y un dolor sordo recorría mi costado. Instintivamente, llevé la mano a la herida que me había dejado Alfred. Al presionar, una punzada de dolor me sacudió, haciéndome apretar los dientes. Estaba vendada, pero aún ardía, como si la herida nunca hubiera cerrado del todo. Mi mente estaba nublada. Me costaba organizar mis pensamientos, como si una parte de mí aún estuviera atrapada en ese extraño limbo donde había Kael. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? No lo sabía. Solo tenía claro que algo en mi interior seguía sintiéndose incompleto. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Levanté la mirada con cierta dificultad, esperando ver a Rias o a Kino, tal vez a Koneko o incluso a Issei. Pero no. Era Zenobia. Mis ojos se enfocaron en su figura. ¿Zenobia? ¿Qué hacía ella aquí? Y más importante aún, ¿por qué llevaba puesto el uniforme de la Academia Kuo? Mi confusión aumentó cuando noté que cargaba una tina de agua y una esponja en la mano. Oh, vaya, ¿has despertado, señor Isaac?, dijo con su tono característico, sin darle mayor importancia a la situación. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí?, pregunté directamente, sin rodeos. Zenobia dejó la tina a un lado y suspiró. Oh, cierto, es una historia algo complicada de explicar. Después de todo, llevas 2 días dormido desde que perdiste la conciencia en la pelea contra Cocabiel. 2 días, susurré para mis adentros, tratando de procesarlo. Pero eso no era lo importante ahora. Eso no responde mi pregunta. ¿Qué haces aquí?, insistí, mi voz sonó más áspera de lo que esperaba. Zenobia me miró fijamente, luego esbozó una leve sonrisa antes de encogerse de hombros. Bueno, en resumidas cuentas, ahora somos del mismo bando. Algo en mi estómago se hundió. ¿A qué te refieres con el mismo bando, chica? Zenobia suspiró con cierta resignación. Sin decir nada más, extendió su mano y dejó que de su espalda brotaran un par de alas negras de demonio. Mis ojos se abrieron de par en par. Pues que ahora yo también soy un demonio, dijo con total naturalidad. Me quedé en silencio. La exorcista que antes había servido a la iglesia con devoción, la que empuñaba a Durandal como si fuera la justicia misma, ahora era un demonio. No podía negar que estaba perdido en el tema. No tiene sentido, dije finalmente. ¿Por qué harías algo así? Zenobia dejó escapar un suspiro y se cruzó de brazos. Cuando la iglesia nos envió a investigar a Cocabiel, supuse que lo hacíamos con su respaldo. Pero cuando nos enteramos de que había una tregua entre las 3 facciones, entendí que nos estaban utilizando. Fuimos enviadas a una misión suicida.
Para la iglesia, éramos prescindibles. Mi silencio la animó a continuar. Incluso después de todo, mi lealtad seguía firme. Pero cuando usé a Durandal sin restricciones, ya me había condenado a los ojos de la iglesia. No me permitirían volver después de eso. La observé con atención. Sus palabras eran firmes, pero en su mirada había algo más. Así que aceptaste la oferta de Rías. Zenobia asintió. Sí. Si la iglesia ya no me considera digna de servirla, entonces no tengo razones para seguir su camino. Al convertirme en un demonio, al menos conservo la oportunidad de seguir luchando y encontrar mi propio propósito. Observé a Zenobia por un momento. Ahora que lo pensaba bien, Rías había salido ganando de alguna forma. Tener a la portadora de Durandal en su clan era como sacarse la lotería. No cualquiera podía contar con una guerrera así en sus filas. Definitivamente, Rías tenía una extraña suerte para reclutar personas en su clan. Repasé mentalmente a los demás del grupo. Issei, Asia, Koneko, Kiba, Akeno, y luego estaba yo. Un exorcista convertido en demonio, sin Sacred Gear, sin linaje noble, solo con la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Irónicamente, en medio de este grupo tan particular, la pieza más normal parecía ser yo. Ese pensamiento me sacó una ligera sonrisa. Era curioso cómo habían terminado las cosas. Me recosté contra la cabecera de la cama. Mi mente aún estaba hecha un desastre, pero había algo en sus palabras que no podía ignorar. Zenobia había tomado una decisión. Una que yo también había tomado en su momento. Y ahora estábamos en el mismo bando. Zenobia me observó en silencio, como si estuviera procesando algo. Luego, con una expresión pensativa, dijo: al principio no te reconocí. Cuando te vi, pensé que solo eras otro demonio más del clan Gremori. Pero cuando usaste esa lanza, ahí lo recordé. Sus ojos se afilaron con una mezcla de curiosidad y algo más que no supe identificar. Señor Isaac, eras la lanza de la iglesia, ¿verdad? Mi cuerpo se tensó ligeramente al escuchar ese apodo. Hacía tiempo que nadie me llamaba así, y no esperaba volver a escucharlo ahora, y menos de la boca de Zenobia. Ella inclinó un poco la cabeza, analizándome con detenimiento. Eso me hace preguntarme, ¿por qué alguien como tú tomó la misma decisión que yo? Solté un suspiro cansado y me pasé una mano por el rostro. Para empezar, deja de llamarme señor, dije con fastidio. No estoy tan viejo como para que me hables así. Zenobia parpadeó un par de veces antes de soltar una leve risa. De acuerdo, Isaac. Hice una mueca. Ahora que lo decía en voz alta, se sentía extraño que una exorcista como ella pronunciara mi nombre con tanta familiaridad. Zenobia se apoyó contra la pared, esperando mi respuesta. No podía simplemente decirle la verdad sin más. Pero, tampoco tenía sentido ocultarla. No fue una elección, dije finalmente. No tuve el lujo de decidir mi camino. Zenobia frunció el ceño, pero no me interrumpió. Después de la muerte de un compañero, la iglesia decidió que yo era más útil como un arma sin voluntad propia. Me hicieron cosas de las que no quiero hablar. Cosas que, me quitaron la capacidad de elegir. Zenobia me miró fijamente. No parecía sorprendida. Tal vez porque, en el fondo, ya lo sospechaba. Al final, me convertí en un demonio porque fue la única forma de romper mis cadenas. No dije más. No mencioné a Kael. No dije su nombre, porque para mí no era necesario. Zenobia guardó silencio por unos segundos. Luego, con un tono más suave de lo habitual, dijo: supongo que, en cierto modo, yo tuve suerte. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella tenía razón. Tras un largo silencio, decidí preguntar lo que realmente me inquietaba. ¿Qué pasó con la capitana? Zenobia dejó escapar un suspiro antes de responder. Después de que tomó el control de su cuerpo, decidió terminar el problema de raíz, dicho de otra manera, quería matar a Cocabiel. Me tensé al escuchar eso. No me sorprendía en lo absoluto, pero aún así, había algo en la forma en que lo decía que me ponía en alerta. Pero cuando estuvo a punto de hacerlo, Cocabiel se levantó de entre los escombros. Estaba furioso, supongo que porque su plan principal no había salido como quería. Así que decidió tomar otra alternativa. Zenobia se cruzó de brazos y me miró con seriedad. Intentó usar los cadáveres de los ángeles caídos cercanos para volar todo el lugar. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabes? Porque lo gritó a los cuatro vientos, respondió con una mueca de molestia, parecía que solo con recordar a Cocabiel le hacía estar de mal de humor. No sé si fue por desesperación o simplemente porque era un idiota, pero nos dejó muy claro lo que iba a hacer.
Eso sonaba como algo que haría ese lunático, arrogante hasta el final. Antes de que pudiera hacerlo, la capitana lo detuvo. Le dio una patada que lo mandó a estrellarse contra el suelo. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica. Sonaba como algo que haría. Pero cuando estuvo dispuesta a acabarlo de una vez, Cocabiel le dijo algo que la dejó congelada por algunos segundos. Mi expresión se endureció. ¿Qué le dijo? No lo sé, admitió Zenobia, sacudiendo la cabeza. Pero en ese tiempo, el portador del dragón blanco intervino. Mi ceño se frunció aún más. ¿El portador del dragón blanco? Sí. Se levantó en el último momento y cristalizó a Cocabiel. Eso sí que no me lo esperaba. Después de un cruce de palabras con la capitana, continuó Zenobia, se fue. Se llevó a Cocabiel y a otra persona más, pero no alcancé a ver su rostro. Me quedé en silencio, procesando toda la información. ¿Y la capitana? Zenobia me miró fijamente antes de responder. No se quedó mucho tiempo después de eso. Rías le dejó claro que no quería verla cerca de ti, ni de sus demás sus sirvientes y ni de su territorio, no después de lo que casi hace en la batalla. Mi mandíbula se tensó. ¿Y la capitana qué hizo después? Solo la miró en silencio, pero al final ella se fue sin decir nada. Volví a quedarme en silencio. Cristel se había ido sin más. Bueno, no es como si tuviera otra razón para quedarse. Cocabiel había sido capturado por el portador del dragón blanco, y las espadas Excalibur habían sido destruidas. Su misión, aunque fallida, había llegado a su fin. Ya no tenía nada más que hacer en el territorio de Rías. Me hundí en mis pensamientos. Algo dentro de mí me decía que lo que Cocabiel le dijo no era cualquier cosa. La capitana no era alguien que se detuviera por unas simples palabras. Me llevé una mano a la cabeza y suspiré. Mejor no pensar en eso ahora. No tenía sentido darle vueltas a algo que, en este momento, no podía resolver. Decidí cambiar de tema. Oye, Zenobia, ¿sí? ¿Por qué trajiste una esponja y una tina de agua? Zenobia parpadeó como si apenas recordara lo que llevaba en las manos. Oh, esto. Era para limpiarte. Fruncí el ceño. ¿Limpiarme? Sí. Desde que me uní al clan Gremori, Rías me ordenó que me asegurara de que estuvieras bien. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Bueno, ahora que vivo en el club como tú, puedo verte más seguido y revisar tus heridas. Si algo te pasaba, yo estaré cerca para avisarle a Rías. Me quedé mirándola en silencio por un momento. Espera, ¿eso significa que has estado haciéndome esto todo este tiempo que he estado inconsciente? Sí, llevo 2 días cuidándote. No supe cómo sentirme al respecto. Por un lado, era lógico que alguien cuidara de mí mientras estaba inconsciente, pero, ¿no podían pedirle a Akeno o Koneko que lo hicieran? Akeno dijo que si lo hacía ella, no se responsabilizaba si algo se salía de control. ¿Qué? Eso fue lo que dijo. Negué con la cabeza. Seguramente solo era una de sus malas bromas de Akeno. ¿Y Koneko? Koneko dijo tenía otras cosas de las que encargarse, además de que Rías pensó que yo era la mejor opción. Suspiré. Supongo que debería agradecerte, entonces. Zenobia se encogió de hombros. Solo seguía órdenes de la presidenta. Me llevé una mano al rostro. 2 días inconsciente y ya sentía que el mundo se había vuelto más raro de lo normal. En cuanto traté de moverme, sentí que el suelo se deslizaba debajo de mí y, antes de darme cuenta, terminé cayendo de rodillas, justo encima del charco de mi propio vómito. TCH, genial. Murmuré, sintiendo el asco recorrerme. Zenobia, que había intentado ayudarme, también perdió el equilibrio y acabó sentada en la misma zona afectada. Hubo un largo silencio incómodo mientras ambos procesábamos lo que acababa de pasar. Creo que tendré que traer un trapeador, dijo ella con total naturalidad. Sí, buena idea. Respondí, con la misma resignación. Después de limpiar el desastre y asegurarnos de que el suelo no fuera una trampa mortal, pensé que ya había pasado lo peor, pero entonces Zenobia se giró hacia mí con una expresión seria. Bien, ahora es hora de limpiarte. Me tensé de inmediato. Espera, ¿qué? Rías dijo que debía encargarme de eso mientras estabas inconsciente, y dado que apenas despertaste, todavía no estás en condiciones de hacerlo tú solo. ¿Qué? No, puedo bañarme solo, gracias. Dije rápidamente, levantándome y dirigiéndome al baño. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, Zenobia se interpuso en mi camino con los brazos cruzados. Rías fue muy clara. Si despertabas, tenía que evitar que te sobreesforzaras.
La miré en silencio por un momento. Esta chica seguía teniendo la misma devoción por cumplir órdenes que cuando la enviaron en esa misión suicida por la iglesia. Suspiré, frotándome las sienes. Shenovia, sé que técnicamente sigo vivo gracias a los cuidados, pero no necesito una niñera. No es cuestión de necesitar o no, es cuestión de órdenes. Me pasé una mano por la cara. ¿Por qué tengo la sensación de que no me vas a dejar en paz con esto? Porque no lo haré. Me lamenté internamente. Esto iba a ser un dolor de cabeza. Suspiré. Si insistía tanto, no iba a ser fácil salirme con la mía. Shenovia, ¿qué esperas hacer? Pregunté, cruzándome de brazos. Darte un baño, por supuesto. Silencio absoluto. Ni lo sueñes. No es algo para avergonzarse. Lo he hecho antes. ¿Qué? Bueno, cuando estabas inconsciente, te limpié un par de veces. Un escalofrío recorrió mi espalda. No necesitaba que me recuerdes eso, es parte del cuidado de un camarada. Eso no lo hace menos incómodo. Shenovia inclinó la cabeza, como si realmente no entendiera qué tenía de raro la situación. Si no te dejas ayudar, tendré que buscar a Akeno. Estoy segura de que ella no tendrá problemas en... ¡No! Interrumpió antes de que terminara. Puedo hacerlo yo solo. No quería ni imaginar lo que haría Akeno si le daban esa oportunidad. Shenovia asintió, satisfecha. Bien. Pero si tardas más de lo normal, iré a revisar. Lo que tú digas, murmuré, entrando al baño de una vez. Cerré la puerta con seguro y apoyé la frente en ella. ¿Cómo rayos llegué a esta situación? Me apoyé contra la pared del baño, dejando que el agua caliente me relajara un poco. Aún sentía el dolor en mi cuerpo, pero el calor aliviaba la tensión. Poco a poco, me quité las vendas, y al ver mi torso, no pude evitar quedarme un momento mirando. El corte que me había dejado Alfred, un surco largo que iba de mi hombro hasta el abdomen. La herida ya había cicatrizado bastante bien, pero todavía era visible, una marca roja que parecía contar su propia historia. ¿Cómo era posible que ya estuviera tan cicatrizado? Recordé que las espadas Excalibur eran conocidas por causar heridas difíciles de sanar, especialmente en los demonios. Sin embargo, lo que veía ante mí no era solo una cicatriz. Era como si mi cuerpo hubiera sanado demasiado rápido. ¿Será que fue gracias al poder curativo de Asia? Seguro que fue su habilidad la que ayudó a sanar esto más rápido de lo que pensaba. Me estiré un poco, pero algo me extrañó. Quizás el poder de Asia no era tan simple como pensaba, o tal vez no entendía completamente su alcance. Sacudí la cabeza y traté de no darle más vueltas al asunto. Había cosas más urgentes que resolver, como salir de aquí y ver qué pasaba con todo lo que había sucedido. Con una última mirada al espejo, me vestí rápidamente y salí del baño. El aire fresco me golpeó al salir, y sentí que me despertaba un poco más. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar y mejorar. Han pasado 3 días desde que desperté. Me había concentrado en recuperarme, no solo de mis heridas, sino también en mejorar mis habilidades en combate. Entrenaba con Issei, aunque también lo hacía por mi cuenta. Gracias a Asia y su Sacred Gear, mis heridas sanaron por completo y de forma más rápida. Las cosas habían mejorado. Kiba ya no buscaba venganza, el problema de las espadas Excalibur y los exiliados de la iglesia se resolvió, y Kokabiel ya no era una amenaza. A pesar de eso, Akeno se veía más pensativa de lo normal, y Koneko parecía distraída, como si tuviera la mente en otro lado. Cuando les pregunté si les pasaba algo, no me dieron una respuesta clara. Koneko simplemente me ignoró, mientras que Akeno desvió la conversación con una broma o coqueteo. Sin embargo, con quien más quería hablar era con Rias, pero había estado hasta el cuello con papeleo. Supongo que, después de lo que pasó con Kokabiel y aquel percance en el que casi se libera una bestia primigenia en su territorio todo gracias a ese mismo ángel caído, tenía que dar muchas explicaciones. La política demoníaca era algo que nunca terminaría de comprender del todo. Aún así, sentía que hasta cierto punto Rias me estaba evitando, pero todo a su debido tiempo, ya podré hablar con ella. Así que, en teoría, casi todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, en mi cabeza aún rondan muchas preguntas, especialmente sobre lo que ocurrió con Cristel y la bestia de su Sacred Gear. No dejaba de preguntarme cómo demonios Kokabiel había logrado encontrar una forma de liberar o despertar a Majoraga. Pero cuanto más lo pensaba, más me dolía la cabeza y menos clara tenía la respuesta. Al final, solo había una conclusión lógica. Tenía que volverme más fuerte. No podía permitirme ser superado de nuevo, no cuando tenía gente a la que proteger.
Actualmente, me encontraba entrenando con Issei, donde inicialmente le enseñé a cómo usar su Sacred Gear. Como siempre, Asia estaba con nosotros, brindando apoyo y curándolo cada vez que era necesario. Curiosamente, Zenobia también nos acompañaba. Según me contó Issei antes de comenzar, ella se había disculpado con Asia por lo que le dijo la primera vez que se encontraron. Y Asia, siendo el pan de Dios que era, la perdonó sin dudarlo. No lo haces mal, dije, esquivando por poco un golpe de Issei que pasó cerca de mi rostro. Gracias. Respondió, lanzando una patada baja. Me adelanté a su movimiento y le asesté un golpe en las costillas. Issei intentó bloquearlo, pero aún así lo recibió de lleno. Juré haber escuchado un pequeño crack. Maldije internamente. Desde que desperté, había tenido problemas controlando mi fuerza. No entendía bien por qué, pero desde el conflicto de Cocabiel, mi fuerza había aumentado de forma notable. A pesar del golpe, Issei no se quejó. Quizás la adrenalina del momento lo ayudaba a ignorar el dolor. Contraatacó atrapando mi brazo e intentando devolverme el golpe en el mismo lugar donde lo había golpeado, pero reaccioné a tiempo y lo detuve en el aire. Issei había mejorado bastante desde la última vez que entrenamos. Sus movimientos aún eran algo torpes, le faltaba técnica, pero su instinto de pelea estaba mejorando. Esquivé una patada que iba directo a mi cara y respondí con una barrida, haciéndolo caer al suelo. Issei no tardó en reincorporarse. Levanté una mano para detener el combate. Ya llevábamos casi una hora, y aunque su determinación era admirable, también podía ser un arma de doble filo. Tenía que aprender cuándo parar. Descansa un poco, le dije, secándome el sudor. Está bien, maestro, respondió con una sonrisa. No pude evitar reír por lo bajo. Pensé que ya se le habría olvidado aquella apuesta que hicimos antes del rating de IM, pero parece que aún la recordaba. Asia se acercó de inmediato, preocupada. ¿Estás bien, Issei? Tranquila, Asia. Estoy bien, solo un poco golpeado. Como siempre, Isaac va con todo, dijo con su típica sonrisa divertida. Zenobia, que se había acercado, no tardó en contradecirlo con total naturalidad. Te equivocas, Issei. Si Isaac fuera con todo, el combate habría durado mucho menos. El silencio que siguió fue algo incómodo. Asia, mientras curaba a Issei, solo rió suavemente. Quizás tengas razón, Zenobia, pero Issei se está esforzando mucho en mejorar. Observé la pequeña conversación que se armó y simplemente miré hacia el cielo. Apenas eran las 9 de la mañana, y el día ya estaba empezando con energía. Isaac, dijo Issei llamando rápidamente mi atención. ¿Qué sucede? Le pregunté. ¿Vas a hacer contratos hoy? Sí, respondí sin más. Necesitaba ponerme al día con eso de los contratos. Desde que desperté, había estado demasiado ocupado recuperándome y entrenando con Issei. No es que me emocionara la idea de hacer recados a cambio de deseos triviales, pero era parte de mi deber como demonio del clan Gremory. Genial, ¿me podrías acompañar a cumplir un contrato hoy? Lo miré con una ceja alzada, preguntándome qué tan complicado sería su encargo, para pedirme que lo acompañe. Finalmente, solo asentí. Primero haré algunos contratos y luego te acompañaré, ¿está bien? Está bien, respondió Issei con su usual entusiasmo. A un lado, Asia le sonreía con dulzura, terminando de curarlos por completo, mientras Zenobia nos miraba con su expresión neutral. Me pregunté si estaba evaluando nuestra conversación o simplemente no le interesaba en lo absoluto. El día pasó sin muchas novedades, salvo por un pequeño detalle. Zenobia no dejaba de seguirme a todos lados. Al principio no le di mucha importancia. Pensaba que ella se cansaría pues de un rato. Pero cuando la encontré caminando detrás de mí mientras repartía boletos por la ciudad de Kuo, supe que no sería el caso. Me detuve un momento y solté un suspiro mientras le entregaba un volante a un civil. No pude evitar voltear a verla de reojo. Ahí estaba, observándome como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Decidí romper el silencio con una pregunta sencilla. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con el resto del grupo? Zenobia desvió la mirada por un segundo, como si estuviera considerando su respuesta. Diría que bien, aunque aún me estoy acostumbrando. Asia es amable conmigo a pesar de todo, ¿a qué no me da un poco de miedo con su sonrisa? Kiba es educado pero siento que no le agrado del todo, y Koneko, bueno, simplemente no habla mucho. Solté una pequeña risa. Bueno, ¿a qué no disfruta jugar con la gente? Pero mientras no hagas nada raro, no tienes de qué preocuparte. Kiba solo analiza a la gente antes de confiar en ellos, y Koneko, bueno, así es con todos.
Entiendo, murmuró Shinobi, como si estuviera procesando mis palabras. Y así, la charla terminó de golpe. Sus respuestas eran demasiado robóticas, cortantes. Era difícil seguir una conversación si ella la cerraba de esa manera. Suspiré y seguí con lo mío, repartiendo los volantes sin darle más vueltas al asunto, aunque su mirada seguía fija en mí. Había intentado ignorarla por un buen rato, pero su presencia era imposible de pasar por alto. No era mi culpa que fuera tan difícil mantener una conversación normal con ella. Oye, chica, ¿no tienes nada mejor que hacer que seguirme? Pregunté sin mirarla, extendiendo otro volante con el sello del clan Gremor y con la frase: si lo deseas, podemos cumplirlo. Shinobi, que caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos, simplemente encogió los hombros. Solo tengo curiosidad, dijo con su tono directo. Nunca te había visto hacer esto, ¿realmente disfrutas repartir volantes? Solté un leve suspiro antes de responder. No es que lo disfrute. Solo lo hago para matar el tiempo. Ya veo, murmuró, mirándome de reojo. Oye chica, ¿no deberías estar en la academia ahora? Shinobi asintió lentamente. Sí, pero decidí faltar hoy. Me detuve por un momento y la miré con una ceja alzada. No faltes demasiado. Podrías tener problemas con la presidenta del consejo estudiantil, ella odia la irresponsabilidad en los estudiantes. Lo tomaré en cuenta, respondió sin mucho interés, solo fue por hoy. Seguí en lo mío, aunque sentía la mirada de Shinobi clavada en mi espalda. No había dejado de seguirme en todo el día. Esto ya comenzaba a ser algo molesto. Solté un suspiro y, sin girarme, le hablé con un tono seco. Oye, chica, ¿vas a seguir siguiéndome todo el día? ¿Te molesta? Respondió con simpleza. Quizás un poco, pero ahora quiero una respuesta clara. No aún tenía curiosidad ni nada de eso, dije, dándome la vuelta para mirarla directamente. ¿Por qué me sigues? Shinobi se mantuvo en silencio por un momento, luego cruzó los brazos y habló con su típica franqueza. Porque eres el único aquí que entiende de dónde vengo. Fruncí el ceño, pero antes de que pudiera responder, ella continuó. Todos en el clan Gremor tienen una forma muy distinta de ver el mundo. Issei es un pervertido sin remedio, Asia es demasiado pura, Akeno es complicada, y Kiba, bueno, con él me llevo bien, pero su forma de actuar educadamente todo el tiempo, es algo incómodo y con eco ni me dirige la palabra. Tú, en cambio, vienes del mismo mundo que yo. Fuimos exorcistas, vivimos bajo las mismas reglas, las mismas creencias, y ahora, los dos somos demonios. Asentí levemente. En cierta forma, tenía sentido. Para ella, el resto del grupo aún eran desconocidos, pero yo era alguien con un pasado similar al suyo. Y además, fue idea de Rías, añadió de repente. Mi ceja se alzó automáticamente. ¿Cómo? Ella me dijo que tú podrías ayudarme a encajar más fácil en el grupo, explicó con naturalidad. Que hablar contigo sería un buen punto de partida. Solté un bufido. Esto me sonaba a algo que Rías haría. De hecho, era exactamente lo mismo que hizo con Issei. En otras palabras, quería que la cuidara. Era como si estuviera asignándome otra vez el rol de niñero. HMPH, aunque esté hasta el cuello con papeleo, siempre encuentra una forma u otra de darme trabajo extra, bromeé, sacudiendo la cabeza con resignación. Shinobi simplemente se encogió de hombros. Supongo que ahora me tendrás que aguantar. Genial, murmuré con sarcasmo, antes de volver a repartir los volantes. Esto iba a ser molesto. Luego Shinobi me lanzó una pregunta algo complicada. Isaac, ¿cómo era tu relación con la capitana? Mi mano se detuvo a medio camino al entregar otro volante. Permanecí en silencio por unos segundos, recordando las innumerables veces que entrenamos juntos, las misiones que compartimos y la rivalidad que, al menos para ella, parecía existir entre nosotros. Éramos compañeros de misiones y de algunos entrenamientos, respondí finalmente. Nadie solía seguirle el paso en los combates amistosos. Nunca fue de las que se contenían. También compartimos algunas misiones, así que podría decirse que éramos, algo así como alumno y maestra, o también buenos amigos. Shinobi pareció meditar mi respuesta antes de hablar nuevamente. La capitana era alguien admirable en la iglesia, dijo con un dejo de nostalgia en su voz. No solo por su fuerza, sino por su determinación. Siempre iba al frente en batalla, sin dudar, sin miedo, o al menos eso parecía. Muchos la veían como un ejemplo a seguir.
Su tono me hizo pensar que, aunque ahora formara parte del clan Gremory, una parte de ella aún recordaba su tiempo en la iglesia con cierta añoranza. ¿Extrañas tu tiempo en la iglesia? Pregunté sin rodeos. Zenobia desvió la mirada por un momento, como si meditara su respuesta. No tiene sentido pensar en el pasado, dijo al principio, pero luego suspiró. Aún así, más que la iglesia en sí, creo que extraño la certeza de tener un propósito claro. Asentí lentamente. Sus palabras resonaron más de lo que esperaba. Yo también solía compartir ese sentimiento. Solía pensar algo similar, admití, cruzándome de brazos. Después de dejar la iglesia, me sentí perdido por un tiempo. Pero con el tiempo, encontré mi propósito, proteger a las personas que me importan. Zenobia me observó en silencio, como si procesara mis palabras. Tal vez puedas encontrar algo parecido, continué. Solo tienes que buscarlo. Al final, tenemos toda una eternidad para hacerlo. Ella frunció levemente el ceño, pensativa. Eso es, extraño de escuchar, admitió. Aún no me acostumbro a la idea de vivir tanto tiempo. Sí, yo tampoco, dije con una pequeña sonrisa. Pero, conocí mi iglesia, sigues siendo tú. Así que, tarde o temprano, encontrarás algo que le dé sentido a todo esto. Zenobia no respondió de inmediato, pero parecía estar considerando mis palabras. Tal vez, en el fondo, le habían llegado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al final, solo asintió. Yo la observé por un momento antes de dirigir la mirada al cielo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados y dorados. La tarde caía lentamente, y con ella, una sensación amarga se instaló en mi pecho. El recuerdo de mis últimas palabras a Cristel me golpeó como un camión. Siempre estaremos juntos, apreté los dientes y bajé la cabeza, soltando un suspiro pesado. Había dicho esas palabras con convicción, creyendo que jamás la dejaría sola. Y sin embargo, lo había hecho. No una, sino 2 veces. Aunque todo escapaba de mi control, eso no cambiaba el hecho de que la había dejado atrás. No sabía dónde estaba ni cómo se encontraba, pero lo único que podía hacer era desearle lo mejor. Ojalá estés bien, Cristel. El viento sopló suavemente, arrastrando las últimas luces del día y mis pensamientos con él. Fin de capítulo y del arco 2, y con esto llegamos al final del arco 2. No les voy a mentir, esta parte de la historia fue un verdadero reto para escribir. Personalmente, siento que le puse todo en el arco 1, con el desarrollo de Isaac, sus motivaciones, y los giros que marcaron su camino. El arco 2, por otro lado, me dio un poco más de trabajo y siento que, en algunos momentos, flojea un poco en comparación, pero, al final, creo que tiene un buen cierre. De aquí en adelante, no sé qué nos depara el futuro, pero lo que sí sé es que el arco 3 será un desafío. Gracias a todos los que han seguido esta historia hasta aquí. Como siempre, sus comentarios y opiniones son más que bienvenidos, y me motivan a seguir escribiendo. Sin embargo, les aviso que estaré algo ocupado este mes en algunos asuntos, por lo que no subiré nuevos capítulos por un tiempo, dejando eso en claro. Nos vemos en el próximo capítulo.